Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la casa de nuestro Dios. Sabemos que estamos a la distancia, pero gracias a Dios por la tecnología, la ciencia que nos permite comunicarnos, aunque nuestras autoridades por cuestiones de salud nos han pedido estar aislados. Gracias a Dios porque ha establecido los medios para poder estar en comunión con Él, pero también con el pueblo de Dios. Iniciamos nuestro estudio de formación cristiana y hoy tendremos una nueva exhortación de Dios para el creyente. La semana pasada hablábamos que una fe sin obras es muerta y Dios quiere que nuestra fe dé frutos, que podamos vivir día con día poniendo nuestra fe en acción. El libro de Génesis, capítulo 18, en la primera parte, nos narra cómo Dios visitó a Abraham en el encinar de Mamre. Estando él sentado a la puerta, dice la historia, alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. En la segunda parte de este capítulo 18, descubrimos cómo Dios continúa su caminar hacia Sodoma y Gomorra. Tiene un pendiente que resolver. Dios, escuchando el clamor contra Sodoma y Gomorra. Y esta es parte, hermanos, de lo que vamos a estudiar el día de hoy. El tema de hoy es oración y evangelización. Obras que Dios ha preparado para su pueblo y quiere que andemos en ellas. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias, Padre Santo, porque nos permites tener tu palabra en nuestras manos y poderla leer y entender, Señor, cuál es el propósito para nuestras vidas. Padre Santo, nos has dado la fe, nos has dado ese don, Padre Santo, de creer en tu palabra, creer en todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que esta fe no sea vacía. Al contrario, Padre Santo, te suplicamos que nos des el carácter y la sabiduría para poder salir y predicar de tu palabra. Ven, Señor, quédate con nosotros y con tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nuestra lectura bíblica, hermanos, para esta tarde, la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 18, de los versículos 16 al 33. Si me permiten, le daré lectura y ustedes ahí en sus hogares, hermanos, sigan esta lectura. Dice la palabra de nuestro Dios, libro Génesis, versículo 16, verso hasta el 33. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo:
¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti esté el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Qué interesante historia, hermanos, que el Señor nos comparte a través de Abraham. Dios le ha dado una gran oportunidad a Abraham, como hoy lo hace a nosotros. Dios nos ha dado a conocer que hay un principio y un fin, y el día del juicio se avecina. Hoy, hermanos, nos damos cuenta que suceden en el mundo muchas situaciones que están provocando que haya un desequilibrio, que haya una transformación en nuestra vida diaria. Y quizás, hermanos, sean estas las señales a las cuales Dios se refiere, al fin de los tiempos, a la segunda venida de nuestro Señor. El propósito de Dios en esta historia se revela en la pregunta que se hace a sí mismo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios asimismo se pregunta sobre lo que va a hacer hacia Sodoma y Gomorra. Pero hay un cuestionamiento que se hace, y esto es lo más interesante de nuestro Dios y es lo que debemos reflexionar. Dice Dios: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Le ocultaré a mi pueblo lo que voy a hacer? De ninguna manera. ¿Qué era lo que Dios estaba pensando cuando dio a conocer a Abraham lo que había de hacer con estas 2 ciudades? La respuesta, hermanos, la encontramos en el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esto tiene que ver con la promesa hecha a Abraham y a su simiente, de que de sus lomos saldría una nación muy grande. Y era la promesa que anticipaba que Abraham y su descendencia guardarían el pacto, haciendo justicia y juicio. Por consecuencia, Dios sabía que su pueblo elegido estaba seguro de su salvación, que nadie se los podía arrebatar, aunque estas ciudades
estén próximas a ser destruidas. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos? Hoy, la historia actual nos ha permitido ver a muchas naciones en guerra, a muchas naciones padeciendo hambrunas, padeciendo pérdidas económicas, padeciendo en medio de la sociedad grandes quebrantos. Y todo esto, hermanos, sabemos que va a suceder. Pero Abraham y su descendencia estaban protegidos por ese pacto que tenían delante de Dios. Hoy el pueblo de Dios está viviendo también estas situaciones. Nos damos cuenta cómo afuera, después de las puertas de nuestro santo templo, después de nuestros hogares, después de nuestro hogar, suceden tantas cosas que están afectando a nuestro mundo. Pero gracias a Dios tenemos palabra, tenemos promesa, tenemos esperanza de salvación a través de Cristo Jesús. En la lectura de hoy vemos el ejemplo que Dios quiere que sus hijos practiquen. Abraham dialoga con Dios y hace una pregunta que nos permite ver la importancia de la fe del creyente en Cristo Jesús, una fe en acción. Abraham estaba tomando con seriedad las palabras de Dios y sabía que tarde o temprano se cumpliría lo que le había revelado. Abraham cree que el juicio llegará a Sodoma y Gomorra, porque así lo ha dicho el Señor, y por eso intercede. Y pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Esta pregunta nos deja ver que Abraham no sabía si había algún justo en aquellos lugares. Y él, ante esta pregunta intercediendo, abriga la esperanza de que Dios los librará de su gran juicio. Pero también Abraham intercede por las ciudades y por los habitantes de Sodoma y Gomorra e inicia suplicando a Dios que no las destruya. Si hay 50 justos, hermanos, y la verdad la historia nos dice que no había 50 justos. Pero Dios da respuesta a Abraham: por amor a esos 50, no la destruiré. Interesante diálogo de Abraham con Dios. Dios le dice a Abraham que tiene un juicio contra Sodoma y Gomorra. Y Abraham, en su fe, le clama a Dios y le pregunta: ¿destruirás al justo con el impío? ¿Cuál es tu fe, hermano? ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestra ciudad? Hemos escuchado noticias trágicas de la salud que se está viendo afectada por esta enfermedad del COVID-19. Nuestra fe será capaz de llevarnos a orar por aquellos que no conocemos, orar por aquellas ciudades que quizás no hemos visitado y suplicar a Dios que les perdone. Nos levantaremos nosotros de nuestros lugares de confort e iremos y predicaremos la palabra de nuestro Dios, para que también tengan esperanza de salvación, como hoy la disfrutamos, la gozamos, por ese don que Dios nos ha dado a ti y a mí. Hoy vivimos seguros de nuestra salvación por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz. Pero Dios sigue exhortándonos a estar en oración y evangelizar a todo aquel que hoy no tiene esperanza de vida. Dios nos advierte de formas diferentes que se acerca el día del gran juicio final. ¿Serán las guerras, los terremotos, los tsunamis? ¿Serán las plagas o epidemias que el mundo vive hoy? Solo Dios
lo sabe, pero lo que sí es seguro es que hay mucha gente en el mundo que hoy está perdiendo su vida y la está perdiendo sin fe y sin esperanza. Hoy Dios nos da la oportunidad de evangelizar y orar por aquellos que no tienen esta promesa de vida. Hoy conocemos a personas que están viviendo una enfermedad o tienen una prueba que no saben cómo responder a ella y no encuentran consuelo ni esperanza en sus necesidades. No dejemos que estas personas se pierdan. Oremos por ellas y compartamos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sabemos que no es por nosotros. Si predicamos y oramos y las personas se convierten al Señor y encuentran una vida de esperanza como la nuestra, no es porque nosotros tengamos el poder especial, sino porque el Señor en su gracia añade día a día a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero tengamos la fe de que estas personas puedan escuchar de nuestro Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes es orar por quienes aún no han creído en Dios. Hoy debemos orar a pesar de todo. Abraham no sabía que había o no personas justificadas por gracia desde la eternidad. Sin embargo, intercedió por estos pueblos, por si había un justo. Dios obra en la vida espiritual de Abraham. Dios quería que Abraham experimentara el dolor que él sentía en su corazón por aquella perversidad de Sodoma y Gomorra. Dios quiere que las nuevas generaciones sigamos el ejemplo de Abraham al clamar por las almas de estas personas. Dios quiere enseñar a todas las personas que el pecado conlleva juicio y el juicio se ejecutará. La historia de Abraham, hermanos, es semejante a nuestras vidas en medio de una sociedad llena de violencia, corrupción y degradación moral. Dios quería que Abraham hiciera algo especial. Dios quería que Abraham se convirtiera en un intercesor, es decir, un creyente que lucha y batalla en oración por otros y que lo hace con mucha frecuencia. Y este ha sido nuestro legado el día de hoy, hermanos. Dios no voltea a ver a la creación y a las criaturas que ha formado. Dios ve a su pueblo y a sus escogidos para que nosotros prediquemos de su palabra. Dios quiere creyentes que oren con frecuencia, constantemente, creyentes que luchen y batallen en oración por otras personas y por las necesidades del mundo. Aún así, que haya 50, 45, 30 o ninguno, nosotros, hermanos, debemos tomar el ejemplo de Abraham y orar por aquellas personas y aquellas ciudades que hoy se están perdiendo. La intercesión de Abraham delante de Dios no cambió en nada el juicio de Dios. Dios había decretado para estas ciudades un juicio. Y Abraham sabía que esto sucedería. Dios obró con Sodoma y Gomorra conforme a su voluntad. Hoy, hermanos, debemos orar para que Dios tenga misericordia de aquellas ciudades que están en nuestro entorno.
que limitan con nuestro estado para que reciban el Evangelio de salvación, ahora que aún hay tiempo, y a sus elegidos los libre pronto de su condición de muertos espirituales. Este, hermanos, es el mensaje. Que hoy, como Abraham, tengamos la oportunidad de orar por aquellas ciudades que no conocemos, pero que sabemos que tienen problemas de vida espiritual, que sabemos que no tienen las autoridades la competencia para guiarlos y hacer de ellos un bien social, un bien como nación. Hoy debemos orar por nuestras autoridades. Hoy debemos orar por aquellas personas que no conocemos, pero que sabemos que están perdidos en este mundo. Este es el mensaje de esta tarde. Esto es lo que Dios quiere que reflexionemos, que pongamos nuestra fe en acción y aún ante los decretos de nuestro Dios, que se aproxima este juicio final, oremos por aquellos que hoy no conocen a nuestro Dios, que tengan la oportunidad de arrepentimiento, que tengan la oportunidad de escuchar la palabra de bendición. Y este es el llamado que tenemos para esta tarde. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te suplicamos en Cristo Jesús que escuches nuestras oraciones y des vida y luz a todos los habitantes de las ciudades que nos rodean. Que tengas misericordia de todos aquellos que hoy escuchan tu palabra. Que tu Santo Espíritu haga la obra en ellos y nos permitas compartirles tu bendición de vida eterna. Señor, te suplicamos que sanes nuestra tierra de esta enfermedad, que des sabiduría a las autoridades, que protejas a los doctores, a las enfermeras y a todos los trabajadores del sector salud. Bendice, Padre nuestro, al enfermo. Dale paz y consuelo, y a sus familiares la esperanza de que tú obras en sus vidas para la eternidad. A tu pueblo te suplicamos que cubras con tu poder y misericordia y fortalece nuestro carácter para salir a predicar en tu nombre. Señor, sé con tus siervos que han declarado bendecir tu nombre y proclamar tu palabra al necesitado. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, que Dios te bendiga y que podamos seguir creciendo y ser sal y luz al mundo. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por continuar en este tiempo y por tener la paciencia también de seguirnos y escuchar la palabra de Dios. Esperemos que sea de bendición a sus vidas, sobre todo que sigamos siempre meditando en la palabra de nuestro Dios, que es un mensaje a nuestra vida espiritual. Gracias, hermanos, y gracias por los que nos han seguido también. Y pues el próximo domingo continuamos con nuestros estudios de Escuela de Formación Cristiana. Agradecemos a nuestro hermano Gregorio que estuvo con nosotros estos 2 domingos, y el próximo, los próximos 2 siguientes domingos estará con nosotros nuestro hermano Daniel Ríos para compartir la palabra del Señor en estos estudios. Esperemos que sea de bendición, que pasen bonita tarde, y nuevamente los que nos están viendo, los papás, que pasen un bonito día y que la disfruten. Dios les bendiga.